Hola, muy buenas operadores, aspirantes. Hoy es 28 de febrero de 2023 y como siempre, y fieles a nuestra cita de fin de mes para generar el informe mensual. Vamos a ir directamente a los resultados. Este mes, como veis en pantalla, hemos tenido unos resultados de 256 euros positivos. Una vez más, nuestro activo talismán ha sido el petróleo. Bueno, esto es un indicativo a modo de curiosidad de momento. Ya veremos más adelante si sacamos alguna conclusión más relevante respecto a qué activos debemos utilizar y cuáles no. Como siempre, vamos a ir también al MetaTrader por si alguno piensa que este indicador esté trucado. Vamos a generar el último mes. En el último mes de operativa del MetaTrader, efectivamente nos dice cómo hemos ganado 254 euros. Y vamos a generar directamente en vivo y en directo el informe de febrero. Generamos el informe y efectivamente aquí tenemos los mismos resultados vistos ya en el gráfico. Como decíamos, hemos terminado el mes 256 euros arriba, un 2 y pico por ciento. Nuevamente, al igual que decíamos en enero, ha sido un mes de mucho altibajo, no hemos conseguido pillar operaciones potentes, de hecho hemos sobrevivido a base de parciales. No es un buen mes, al igual que el enero pasado. Bueno, de lo malo que los meses malos sean con 2% arriba, ¿no? Pero sí, es decir, no es lo que esperamos tener meses más potentes, ¿no? Bueno, este mes hemos hecho 340 operaciones, más o menos un poco en nuestra línea. Nuestra media de trades rentables ganadores frente a los perdedores está entre un 7 y un 8-1, es incluso un poquito superior a lo que suele ser habitual en nosotros. De hecho, eso nos permite tener un porcentaje de acierto por debajo de 15 incluso y aún así salir ganadores. Y si bien el gráfico no es un gráfico espectacular, pero bueno, retenemos muy bien todas las secuencias de pérdidas, no dejamos que las pérdidas se nos vayan en grandes caídas e incluso, bueno, sabemos aprovechar ciertos pequeños beneficios para finalmente en este último tramo de mes, incluso hemos tomado varios parciales, ¿no? Por otra parte, vamos a aprovechar, ya que tenemos la sesión de la grabación de hoy para ver un poquito el posicionamiento actual, la puesta al día desde ayer, poca variación, puesto que ayer ya hicimos un resumen. ¿Qué tenemos por aquí? Pues hoy sí que hemos entrado en una posición larga en el oro, la pena es que solo sea una. Bueno, era una llegada a zona y nuevamente es una posición que ya se ha metido en la zona, ya no es una posición que nos guste, pero como ocurre muchas veces, pues a veces buscamos este tipo de falsas roturas, que lo hizo hasta por 3 veces, que como suelo decir yo siempre, ese número de 3 me suele gustar mucho, y en el momento en que vimos una reacción del precio e impulsó por primera vez, aprovechamos este retroceso para intentar calcarle aquí un largo. De momento, la verdad que ha respondido muy bien, ya hemos ajustado el stop prácticamente a nada, a 2 euros, como veis es ridículo. Y bueno, como solo vamos con una posición pequeñita, pues bueno, vamos a dejar correr de momento el oro sin ninguna prisa, ahí se queda. Euro, dólar neozelandés. Bueno, aquí no hace falta que diga nada, aquí lo tenemos una vez más. Entrada en zona, pauta 1, pauta 2 y la pauta 3 se nos va exactamente al engaño, junto con un 38 azul que tenemos marcado y cuando regresó hacia él le dimos un poquito. La verdad que, y tanto que un poquito, porque son dos entradas muy pequeñas, con un lotaje muy pequeño, porque en este activo tampoco es un activo que me dé para darle demasiado fuerte, prefiero ir más suave. Y el caso es que la reacción inicial ha sido mejor imposible. Por tanto, bueno, ya tenemos las dos operaciones en marcha y como va con un lotaje tan pequeño, no voy a sacar parciales hasta estos niveles ya próximos a este 38 verde. El dólar canadiense, pues seguimos igual que ayer, cae, retrocede, no quiere tirar. Bueno, vamos a aguantar la posición porque de momento todavía
está iniciándose y podríamos considerar un primer impulso con su retroceso profundo incluso, podría ser más profundo. De hecho, lo más probable es que venga a saltar estos stops de este nivel y nuestra opción sería que a partir de este punto respeta. Y si no, pues operación que saldrá como siempre perdedora. En el euro-yen, bueno, esta operación poca explicación requiere, es decir, lo teníamos todo, es que solo podíamos darle o darle, aquí no había argumentos para no darle, es de estas veces que hay que hacer el trabajo que hay que hacer. Entrada en zona, rechaza, pauta 1, pauta 2 y la pauta 3 nos viene a dar en un fallo al 161 que justamente nos coincide con el 25% de la zona de indecisión y es que además nos coincide con este buff. Y por cierto, buff no son las siglas, no es ningún acrónimo de una palabra inglesa, no, es buff, como suena. Y esto nos gusta, entonces le hemos dado. De hecho, aquí le hemos dado con dos posiciones y una de ellas, bueno, vamos a verla directamente, la que la hemos sacado ahora mismo, y una posición de ellas de este euro-yen es precisamente esta. Pues bueno, hemos decidido ante la rapidez en que nos lo ha dado, lo cierto es que si en 2 o 3 horas te hace un recorrido, aunque no sea muy grande, muchas veces hay que saber aprovechar. Ojo, cuando digo no sea muy grande, estamos hablando de 140 pips, es decir, no sea muy grande, bueno, si te da 140 pips en 3 horas, normalmente mis primeros parciales van a muchas más horas y generalmente en días. Pero en esta ocasión y ante un posible rechazo y una posible vuelta aquí, que incluso si me diera una vuelta profunda, no descartaría hacer otro intento y volver a recargarla aquí, puesto que ya hemos sacado beneficio. Bien, pero de momento mejor, imposible el euro-yen. Hicimos varios intentos en la libra-yen, en esta llegada, mira, además, hicimos intentos en esta llegada aquí a zona, y aquí pues nos sacó por 2 pips y Sara ahora está haciendo el movimiento que buscábamos. De hecho, pues estarán por aquí. Aquí todo lo que se dice se muestra, no nos inventamos nada. Mira, 6 y 8 euros se han perdido aquí, vamos a ver. Ahí está, corto y a la entrada en zona me salí y se ha vuelto. Bueno, lo que aquí no me ha dado, sí que me lo ha dado en el euro-yen. Bien, continuamos tras el euro-yen. Dólar australiano, dólar canadiense. El australiano canadiense ya lo teníamos ayer, veníamos con esta posición que también lo hizo muy bien, muy bien. Ya explicamos toda esta entrada, la motivación para ella. Y seguimos igual. Vamos a dejar correr, no hemos tomado ningún parcial y nuestro primer parcial está aquí. Veremos, a ver. SP500, SP500, SP500 está volviéndonos locos. Ojo, nos está volviendo locos, pero tampoco nos está quitando dinero. Y me explico. Veníamos cortos desde aquí y bueno, ajusté el stop demasiado a este máximo, ya no quería esta posición, yo esperaba que me llegara aquí y aquí tomé la decisión, al no poder romper este mínimo, aquí tomé la decisión que si el precio me volvía a este máximo, me piraba con unas pequeñitas ganancias y prefería eso que no perder toda la posición, puesto que ya habíamos recorrido. Esto es una parte importante, la proporcionalidad del recorrido. De hecho, habíamos recorrido más del 50% desde la entrada hasta la salida. Habíamos recorrido más del 50%. Había vuelto, había rechazado. Entonces son demasiadas señales como para no hacer nada. Entonces aquí me salí. Bien, me salí aquí en esta tercera vela, pero es que todavía hubo otra vela más y otra más que vino aquí que seguía tonteando en gráficos inferiores incluso. Entonces, puesto que aquí había cogido unos pequeños beneficios, lo que he hecho es estos 12, 15 euritos de beneficios, no sé lo que son 17 euritos de beneficios, me he jugado estos 17 euritos a poder multiplicarlos. Bueno, ni siquiera me juego a los 17, me estoy jugando 5 y 4 ni 10 euros. Que ahora, visto lo que está haciendo, es más. Es que ya no quiero ni que vuelva aquí, van a ser menos. Estos 17 euros de beneficio, finalmente lo voy a ajustar aquí. De estos 17 euros me voy a jugar 8 o 9 euros, si me sale mal. Pero es que si me sale bien, pues bueno, serán 50, 60, 70, 80 euros, ¿no? Y eso es un poco lo que estoy haciendo con el SP, pero son operaciones, no son las que me gustan, son operaciones malas con muy poca potencia. Son operaciones de trading puro y duro para sacar a unos pocos puntos y listo. No tienen mayor interés, la verdad. Igual que el SP, en el momento en que el SP
amenazó, me tocó el stop y ya se me vino aquí, presentía que podía perder esta operación. En el DAX voy tan cargado y solamente en una dirección corta que hice lo mismo. El SP manda y el DAX obedece. Entonces, cuando me salí del SP, saqué estas dos pequeñas posiciones, como veis, es que son posiciones de chichinabo. Pero es que no me permito ya perder. Me he sacado estas dos aquí y he ajustado los stop aquí. Lo peor que me va a pasar es que gane otro poquito más aquí. Y si por casualidad el DAX quiere caer, pues hablaremos de palabras mayores. Pero es que lo hago porque vengo muy corto desde aquí arriba todavía. Entonces, solo estoy posicionado en una dirección y no me gusta nada, me siento incómodo. Siempre buscamos la bidireccionalidad del mercado, buscamos la fractalidad, buscamos estar cubiertos y no lo estamos. Por tanto, he optado por a cierre de mes hacer esta pequeñita caja para al menos volver a tener en balance otro mes positivo con el 2% y pico que hemos visto y continuamos el siguiente mes. Y en el petróleo ha sido una pequeña toma también de dos posiciones, bueno, pequeña, esta posición la hemos cerrado aquí en el petróleo y hemos cerrado esta otra posición también para cerrar el mes. Esta zona se le estaba atragantando, se le volvía a atragantar, rechazaba y rechazaba, por tanto, finalmente he decidido cerrar aquí y no solo he cerrado, sino que he metido una posición corta. Y en estos momentos, esta posición corta, junto con esta larga que traemos desde aquí, nos está formando una cobertura que nos abarca toda esta zona, está en cobertura. Y mientras el precio esté moviéndose por aquí, estamos protegidos. Hay muchas formas de trabajar las coberturas. Yo no soy un especialista todavía en coberturas, estoy empezando a trabajarlas y además lo hago un poco de una manera mía, no de la manera en la que probablemente lo trabaje Joaquín, que es el mayor experto que he visto en coberturas de este tipo. Es una, las domina a la perfección y parece fácil, pero no lo es. Yo digamos que las utilizo para conformarme con algo menos. Yo no las apuro las coberturas al máximo, pero sí la utilizo de la siguiente manera. Y es que si esta operación me da un... Yo soy largo, me tengo que decidir y me decido por los largos. Y mi movimiento primario es largo. Y como mi movimiento primario es largo, lo que le doy es la oportunidad al precio de que me retroceda aquí, sacar aquí mi parcialito de este corto y darle esa opción a que continúe el movimiento largo. Si no es así y retrocede y me saca esta posición, pues esta posición es verdad que voy a perder toda esta zona de cobertura, es falsa, he dicho que estaba cubierto todo eso, pero sin intención va a ser sacarlo ahí, realmente solo me estoy cubriendo esta pequeña zona. Pero yo prefiero hacerlo así, me siento más cómodo y además opto a poder coger este trámite a la baja y si sale bien, volver a coger el siguiente al alza, ¿no? Eso ya sería pues para nota y para restar el rizo. Pero yo lo intento y lo suelo intentar bastante y en esta ocasión pues lo estoy intentando. A malas hemos cogido ya estos parcialitos largos, por tanto, bueno, sea lo que sea, va a ser ganador esta posición. Incluso aunque bajara a sacarme esta, cogeríamos otro parcialito más y luego esta pérdida que ya sería nula porque estaría a brique. Bueno, y eso es todo, se acaba el mes, vamos a ver cómo comenzamos marzo. Estos 2 meses no he conseguido coger buenas operaciones, el mercado no ha estado conmigo, pero la operativa que he realizado creo que no ha sido mala y a pesar de ello, pues bueno, hemos cogido un par de meses que incluso, si hacemos rápidamente, y con esto termino, porque no quiero, voy a hacerlo aquí sin haberlo pensado mucho antes, pero probablemente a ver qué nos saca el gráfico de los 2 primeros meses del año, que también es así como interesante. Estoy diciendo que han sido 2 meses mierderos. Eh, bueno, pero si juntamos los 2 meses mierderos, efectivamente, pues oye, son 490 euros, que bueno, obviamente no es para lo que estamos aquí dedicando tantas horas, ¿no? Pero bueno, peor sería perder, es decir, no me quejo, estoy satisfecho con los resultados. Y bueno, estos 2 primeros meses del año, si conseguimos coger meses mejores, que lo vamos a conseguir segurísimo a lo largo del año, pues la cuenta irá subiendo poco a poco, que, insisto, es mi objetivo desde el 1 de enero de 2023. Subir la cuenta, aunque no sea como el año pasado un 50%, subirla menos, no me importa, pero hacerlo mucho mejor, hacerlo sin drawdowns. Y mi inversor es que es muy exigente. Solo tengo un inversor, pues que es muy exigente y me está exigiendo que este año no quiere tanto sobresalto. Y ese es el objetivo, como digo. Muy bien, pues ahora ya sí, terminamos, no me enrollo más. Y como siempre, os deseo a todos que hayáis tenido un buen mes de operativa y, por supuesto, como siempre, muchas y muy buenas operaciones. Hasta luego.